Bueno, buenos días. Mi nombre es Joan Sebastián Robledo Arias. Yo soy residente de segundo año del Servicio de Neurocirugía de la Universidad de Antioquia. De antemano le agradezco al profesor Eduardo Cortés, que contribuyó a la realización de la charla en cuanto a asesoría y a darme un material audiovisual que ahora les voy a mostrar. Entonces, hoy empezamos nuevamente las charlas de pediatría con este tema que es gliomas del téptono, de la placa tectal. Entonces, inicialmente, como consideración anatómica, tenemos una vista ventral del tallo, y esto es básicamente para mirar los límites del mesencéfalo. Entonces, el límite superior va a estar dada por la cintilla óptica, que lo va a separar del diencéfalo, e inferiormente está el surco mesencéfalo protuberancial, que lo va a separar del puente. Ya como tal en el mesencéfalo, tenemos que en la cara anterior, en la línea media, va a haber una depresión. Es decir, si yo retiro los tubérculos mamilares y el tuber cinerio, se va a ver una depresión que va a ser la fosa interpeduncular. A ambos lados de la fosa va a estar delimitada por unos voluminosos pedúnculos cerebrales, ¿cierto? Que se originan pues en la base de los hemisferios y que van a tener una disposición inferior tratando de converger en la parte superior del puente. En el piso de la fosa interpeduncular va a estar una región de sustancia gris pequeña, donde se van a perforar unos vasos sanguíneos, ramas de las arterias cerebrales posteriores, que va a ser la sustancia perforada posterior. Estas arterias como tal van a irrigar parte de la porción media del mesencéfalo y parte de la porción posterior del hipotálamo. Lateralmente, desde esta zona, van a emerger los nervios oculomotores o el tercer par craneal, que se va a dirigir anteriormente entre la arteria cerebelosa superior y la cerebral posterior. Y más arriba van a estar los tubérculos mamilares, el tuber cinereum, que junto con el tallo hipofisiario va a formar parte del piso del tercer ventrículo y van a corresponder al diencéfalo. En una vista posterior del mesencéfalo va a estar formada por la lámina cuadrigémina, o digamos la protagonista de hoy, que es el techo, ¿cierto? Y en ella se va a observar 4 eminencias redondeadas que van a ser los colículos, 2 superiores y 2 inferiores. A rasgos, a modo grosso, va a estar separada por un surco transversal y un surco longitudinal, ¿cierto? Los colículos superiores tienen que ver con una función visual y los inferiores con una función auditiva. En esa línea longitudinal va a haber una especie de repliegue que va a ser el frenillo. Al lado y lado van a surgir el cuarto par craneal, que es el único que va a surgir en la región posterior del tallo y da posteriormente una vuelta. Y por último, esta imagen, que es supremamente importante, es una vista pues transversal. Entonces tenemos que el mesencéfalo tiene 3 partes: el techo o el tectum, que está por detrás del acueducto, los pedúnculos cerebrales, que son la base, y entre los dos, entre esa base y ese techo, va a estar el tegmento, ¿cierto? Entre ambas se ubica una lámina de sustancia gris, que va a ser pues la sustancia negra, y los pedúnculos van a ser pues va a ser la porción más anterior del mesencéfalo. Este mesencéfalo tiene una porción del sistema ventricular que va a ser el acueducto, y esto es supremamente importante por la patología que vamos a hablar. Entonces, ya entrando como tal al tema, tenemos que de los gliomas de tallo se van a clasificar topográficamente en 2 categorías. Unos gliomas focales, que van a ser el 20%, que dentro de este grupo va a estar el glioma tectal. Van a ser todos aquellos localizados fuera del puente, tienen digamos que un mejor pronóstico comparado a los otros, que son los gliomas difusos del puente, en un 80%, son altamente agresivos, son malignos y tienen peor pronóstico. La supervivencia a 2 años son hasta el 10%. Recordando que en el 2021 la OMS sacó pues la clasificación de los tumores del sistema nervioso central, y como novedad, digamos, más importante, es que introdujo digamos que una novedad que refleja el avance en el entendimiento molecular de estos tumores. Entonces, lo que busca es hacer un enfoque integral
entre las características histológicas como moleculares, permitiendo un diagnóstico más preciso, que también sea orientado al pronóstico y que de alguna u otra manera sirva como targets para posibles medicamentos, que posteriormente vamos a hablar de eso. Ya como tal del glioma tectal, va a ser un glioma que desde hace muchos años se ha considerado de bajo grado, con un curso pues benigno, es poco común, es muy preponderante en los niños. De entrada les digo que no se hace mucha biopsia, pero cuando se ha hecho, las características histológicas son muy similares al astrocitoma pilocítico. La cosa es que análisis recientes genéticos han revelado características distintivas, como alteración en el KRAS y en el BRAF. Entonces, algunos autores no lo consideran como tal glioma de tallo, sino ya otra categoría. Epidemiológicamente, tenemos entonces que en la infancia los gliomas de tallo son más o menos el 20% de los tumores primarios del cerebro, y este glioma tectal va a representar menos del 5%. De aquellos que se operan, más o menos el 6% de esos tumores pediátricos van a ser por glioma tectal. Y tiene una edad media presentación, digamos, de las manifestaciones clínicas entre 6 a 14 años y de edad promedio de diagnóstico entre 7 a 10. Hay algunos estudios que sugieren que va a haber una predilección masculina hacia el género masculino. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, hay algo pues supremamente importante que se relaciona con la lámina que les dije de anatomía del corte transversal, y es que debido a que el tectum está muy próximo al acueducto de Silvio y que este tumor tiene un crecimiento lento, paulatino, casi todos los pacientes van a terminar en una estenosis de aparición relativamente tardía del acueducto cerebral. Entonces, la mayoría de todas las manifestaciones clínicas van a ser secundario a esto, ¿cierto? Va a haber un aumento pues, resultante de la presión intracraneal, entonces va a haber edema, puede haber edema de papila, pues lo típico de cefalea, visión borrosa, diplopía, náuseas, emesis, puede haber compromiso de pares craneales, aunque sea algo tectal. A ver, se puede producir síndrome de Parinot, ¿cierto? Pero es raro. Recordando, tiene pues una tríada clásica, que va a haber parálisis de la mirada vertical, ¿cierto? Esa incapacidad para mirar hacia arriba. Va a haber un nistagmo de convergencia y retracción del globo ocular, y va a haber una midriasis con alteración de la reacción a la luz, pero que se preserva la acomodación. O sea, hay una disociación entre luz y cercanía. Se le puede agregar la retracción palpebral, que es el signo de Collier. Entonces uno dirá, a ver, es un glioma tectal en el tectum, porque no es más frecuente que produzca este síndrome de Parinot. Entonces la situación es que el glioma suele crecer muy lentamente y no va a invadir directamente el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, que va a tener pues preponderancia crítica para la mirada vertical, ¿sí? Listo. Ahora, desde el punto de vista patología, previamente ya les había dicho que muchos de estos tumores no se biopsian. Entonces, no ha sido, digamos, posible estandarizar muy bien o hacer un análisis estadístico significativo de estos tipos de tumores. Cuando se ha hecho, las patologías idénticas, pues se identifican astrocitomas difusos grado 2, astrocitomas pilocíticos, ependimomas, astrocitomas anaplásicos, oligos, o un componente mixto como los oligoastrocitomas. Acá, por ejemplo, en esta lámina de histología, en la hematocinina de eosina se muestra una neoplasia pues guial que está infiltrante levemente, hipercelular, está compuesta por células gliales, y tiene un pleomorfismo nuclear. Alguien tiene abierto el... Listo. Se identificaron pequeñas, muy posiblemente tiene pequeñas acumulaciones de cuerpos granulares eosinofílicos, pero en última instancia pues va a tener el patrón al tumor. Les traigo este trabajo. Este trabajo se hizo en el Hospital St. Jude entre 1986 y 2013. Entonces,
Se resumieron datos clínicos de 45 pacientes, donde se evidenció, pues, se trató de comprender como la clínica y los hallazgos imagenológicos, pero se hizo mucha preponderancia en la biología molecular. Entonces, se identificó unas mutaciones en la duplicación del BRAF, especialmente en la fusión KIA 1549 y en el BRAF B600E. 25% para la primera y casi 8% para la segunda. Entonces, con los años se ha hecho más estudios moleculares a este tumor, y desde el punto de vista inmunohistoquímico son, digamos que característicamente difusos y son fuertemente positivos para proteína ácida fibrilar y OLIG2, pero tienen un perfil de metilación que es diferente. En la lámina, en la imagen de la derecha se ve diferente al resto de gliomas. Entonces se ha visto mutación en el BRAF y en el KRAS, y en esta del KRAS es importante porque hay alteraciones en las vías, por ejemplo, de la MAT quinasa y el fosfoinositol trifosfato, que van a terminar colaborando en el crecimiento de los tumores, en detener la apoptosis y en detener, por ejemplo, la diferenciación celular. Algunos, en las series de casos, se ha evidenciado mutación en el H3K27, que como recuerdan es de los gliomas de línea media difusos. Entonces se va a comportar de esta manera. El diagnóstico va a ser básicamente imagenológico. Entonces, en la TAC, lo típico es que haya una expansión de la placa teptal. Va a haber pues una lesión que es isodensa en relación pues al parénquima. Cuando se le pone contraste va a haber un realce nulo mínimo, pero tiene pues la verdadera utilidad de la tomografía es evidenciar signos pues, de hidrocefalia. En los estudios de casos se ha visto que más o menos el 50% de los pacientes que tienen tumores y se les hace no se evidencia en la tomografía. Pueden tener calcificaciones centrales entre un 9 a 25%. En el momento, pues actualmente no se sabe estas calcificaciones qué funcionalidad tiene, pues si da peor pronóstico, bueno, o progresión, pero entonces el gol estándar va a ser la resonancia. La resonancia va a servir de diagnóstico y para seguimiento. Entonces lo que se va a ver es una masa que se proyecta dorsalmente desde la placa cuadrigémina. Como la mayoría pues, de gliomas de bajo grado va a ser iso, hipointensa ante 1, hiperintensa ante 2. En relación al realce con el contraste, más o menos un 18% lo hace. Por lo general no lo hace tan vívidamente, y cuando lo hace muy ávidamente se asocia a lesiones de más alto grado, ¿sí? Puede tener un componente quístico, y básicamente aquellos que son más grandes y resaltan más con el gadolínio se pueden asociar a tener una peor progresión. En esta otra pues se ve, bueno, una cosa importante es que muchas veces no se relaciona, digamos, el tamaño del tumor con el grado pues, de obstrucción del acueducto de Silvio, ¿cierto? Acá en este FLAIR pues ya se empieza a ver poco de dilatación ventricular, y en la sagital se ve pues la lesión generando obstrucción. Bueno, entonces, importante en cuanto a la biopsia es que usualmente no requiere biopsia, ¿sí? No se necesita biopsia. Han tratado pues como de estandarizar en todos los artículos, en los estudios, y hay, digamos, unas recomendaciones. Entonces, cuando el tamaño de la lesión tiene más de 10 cc, se asocia con progresión. Cuando hay presencia aquí, se asocia con progresión. Estos dos son como los más fuertes. Y cuando en esas resonancias de control, usted las hace y hay un aumento del 25% del tumor en relación a dos ejes perpendiculares, el mayor visualizado, o hay un realce ávido al medio contraste, como les dije previamente, digamos que se pudiera considerar en tomar biopsia, ¿cierto? Obviamente, pues, mirando riesgos y esto por en la localización donde está.
Pero primer mensaje a la casa es que la mayoría de veces no requiere biopsia. Listo. Ahora, en cuanto al tratamiento, entonces, digamos que hacer una eliminación de la lesión quirúrgicamente, debido pues a la ubicación a menudo inaccesible, muchas veces es complejo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como la mayoría de estos pacientes tienen hidrocefalia, hay que resolver la hidrocefalia. Hace unos años, el tratamiento estándar eran las derivaciones ventriculares. Posteriormente, la ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo cogió mucha fuerza y se volvió la primera elección. En los estudios ha demostrado ser pues muy efectiva en resolver pues, la hidrocefalia en estos pacientes con tasas hasta del 80-85%. Tiene una ventaja, y es que también se puede tratar la estenosis del acueducto, y si se requiere se puede hacer biopsia, ¿sí? Tiene una baja morbilidad y mortalidad, tiene menor probabilidad de reobstrucción que la derivación, y la biopsia pues, endoscópica se puede realizar al mismo tiempo por el mismo trépano, si uno tiene, digamos, un foramen de Monroe dilatado que le permita. Bueno, entonces, básicamente el manejo, la primera línea es manejar la hidrocefalia y hacer seguimiento. ¿Listo? Hacer seguimiento. Lo que vendría a ser la quimioterapia o la radioterapia va, digamos, a derivarse en pacientes que empiecen con una enfermedad progresiva, ¿sí? Pero la mayoría no lo requiere. Sí, hay pacientes que inclusive pues que solo con la tercer ventriculocisternoctomía del seguimiento tienen. Entonces, bueno, este video es el video que me pasó el profe Cortés, donde se hace una tercer ventriculocisternoctomía y una biopsia a la lesión. Entonces, de cosas importantes es que, pues de hecho, en esta rotación de neurocirugía pediátricas, pues de las que llevo de residente, es donde más he entrado en endoscopia. Y una de las cosas que el profe le enseña a uno es, primero, pues la posición del paciente, la flexión pues de la cabeza, pues del mentón con el esternón, que permite pues una caída perpendicular y adecuada para ver las estructuras por el endoscopio. Y dos, siempre antes de empezar pues la incisión, como tal elemento quirúrgico, se debe probar todo. La cámara, se debe probar la torre pues, de luz, para evitar pues, inconvenientes. La incisión, entonces, línea media y coronal a 1.5 centímetros, lateral y anterior, pero por ejemplo, en esta situación que se requiere llegar hacia atrás, pues más hacia el acueducto de Silvius, se puede, digamos que avanzar más en cuanto al plano coronal en relación anterior. Se hace la incisión, se entra y se busca el foramen de Monroe, básicamente buscando el plejo coroideo. Entonces hay que recordar pues como la disposición de esto en relación a la lateralidad. Entonces el septo pelúcido pues va a estar las venas septales y formando una JET, la tálamo estriada, que básicamente es más grande. Bueno, entonces esto pues básicamente son los los tubérculos mamilares, y anterior va a estar el tuber cinereum. Translúcidamente se puede ver abajo pues una estructura vascular que vendría a ser pues la arteria basilar. Si bien este procedimiento digamos que no ha tenido pues muchas complicaciones, pero en relación digamos como a estructuras tan vitales se debe ser pues como muy fino con los movimientos. Lo que se busca es llegar al dorso celular y con un monopolar pues hacer el orificio. Es que el video dura 16 minutos, no lo puedo cortar. Entonces, después de hacer el orificio, bueno, lo otro, esta membrana que se ve acá, que es la membrana de Lilliput, también hay que fenestrarla. Después de hacer el orificio con el monopolar, básicamente se pasa el Fogarty y se empieza a dilatar, entre un 3 o un 5,
para hacer pues un buen orificio. Alrededor pues del orificio puede sangrar, pero digamos que el propio efecto mecánico de y la irrigación con agua, digamos que trata este sangrado. Entonces lo voy a avanzar un poquito. Hay que perforar bien pues, la membrana Lilleküch. Ya se llega y se ven pues, las estructuras vasculares y listo, inmediatamente acá se sale y nos vamos para el acueducto de Silvio. Entonces desciende y se ve pues la obstrucción con la lesión. Entonces básicamente lo que se busca va a ser tomar muestra y abrir el acueducto. Obviamente pues hay que hacer, pues solamente no se puede hacer la acueductoplastia porque se puede volver a obstruir. Recordar pues el receso pineal que no tiene, digamos, deformidad en relación pues a la hidrocefalia, muchas otras estructuras sí, se sirve para guía anatómica. Momenticos, porque no sale. Él ya va entrando ahí, dilatando y sacando pues muestra. Está la pinza ahí sacando muestra. Después pasa más adelante un Fogarty para acabar de dilatar. Entonces, lo bueno de la célula endoscópica es que, aparte pues, de hacer la tercero, se puede sacar muestra de la lesión, ¿cierto? Que va a servir pues, para fines de estudio. Bueno, él mete el listo, acaba de dilatar y determina. Entonces, bueno, les traigo este algoritmo, pues me pareció muy práctico. Entonces, usted puede llegar al paciente de dos maneras. Tiene síntomas, tiene hidrocefalia, hágale la tercer ventriculocisternostomía. Si hay, digamos, esos hallazgos que les dije previamente, que si hay un realce pues ávido en medio de contraste, bueno, que eso queda al final a la disposición del cirujano, que pueda tomar biopsia y estudiar. Después de eso, como la mayoría son de bajo grado, se puede hacer control de resonancia anual, y si el paciente le llegó por un hallazgo incidental, lo mismo, resonancia anual. Algunos autores dicen que 6 meses, pero bueno, la mayoría año. Si no crece o crece y no genera síntomas, anual. Si crece, genera pues manifestaciones, o hay mucho, o empieza a haber como cambios de la lesión en la resonancia, como el realce, el contraste, se puede considerar tomar biopsia y estudiar, ¿sí? El pronóstico, la progresión, pues progresa más o menos entre 15 y 25%. No hay pautas pues para hacer el seguimiento con la resonancia, que puede ser entre 6 a 12 meses, y tiene una media de supervivencia de 10 años, del 86%, o sea, tiene muy buen pronóstico. Y por último les traigo un poquito de neurofibromatosis tipo 1, ya les voy a contar por qué. Entonces, como recordamos, es una enfermedad, un trastorno genético autosómico dominante causada por mutaciones en el gen de la NF1 o el neurofibromina, que va a ser una proteína supresora de tumores que regula negativamente esta vía de la racina matrquinasa.
Entonces, cuando hay disfunción de la vía, pues como es supresora, va a promover el crecimiento celular desmedido. Entonces, va a predisponer a tumores, básicamente, y puede generar gliomas. Inclusive en los estudios de casos, algunos se asociaron con este tipo, pues con el glioma septal. El manejo en estos pacientes, la mayoría pues se comportan de manera indolente, entonces digamos que el manejo va a ser con observación y un seguimiento pues estricto. Cuando son pues visuales, entonces mirar función visual, pero cuando requiere manejo, de las primeras líneas va a ser con carboplatino y biscristina. Entonces llegamos pues como a uno de los motivos de la charla. Entonces miren, el selumetinib es un fármaco, un inhibidor de la proteína quinasa activadora por mitógeno, que fue avalado por la FDA para tratamiento de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 y neurofibromas plexiformes inoperables, ¿sí? Tiene como efectos adversos manifestaciones gastrointestinales, y una de las cosas pues como que se le ha hecho mucho, ha tenido mucho problema, es la erupción acneiforme. La situación con esto es que, miren, este es un ensayo fase 2 de este medicamento en gliomas asociados pues a neurofibromatosis tipo 1 o gliomas solos con BRAF aberrante. Entonces, nos dimos cuenta, de hecho yo pregunté, pues tengo un amigo en el eje cafetero, un neurólogo, me dijo que también estaba pasando lo mismo. Se está usando el medicamento, digamos, con no muy buena, pues no muy bien indicado. Entonces es un medicamento pues muy costoso, que todavía pues falta evidencia científica, ¿cierto? O sea, hasta acá, al parecer, sí, o sea, los gliomas grado 1 y grado 2 asociados a neurofibromatosis, el 40% logró una respuesta parcial sostenida, o sea, no avanzó pues la lesión tumoral. Y en los pilocíticos, con aberrancia pues al BRAF, el 36 mostró respuestas parciales sostenidas. El otro medicamento es este, que es el everolimus. Es un medicamento que es inhibidor del TOR, y esto es un estudio fase 2 también de neurofibromatosis tipo 1 en pacientes con gliomas. En lo que lleva a las 48 semanas, el 84% de los pacientes permanecen sin progresión de la enfermedad. Lo mismo, se está usando, pues o sea, el problema es que se está usando en ese momento en la práctica clínica sin estar avalado por la FDA, y sin tener pues como la evidencia científica muy sólida para poder mandarlo. Ya eso era lo que les había traído. Muchísimas gracias. Yo tengo pues poquita experiencia, a mí me han llegado 2 o 3 gliomas hospitales en la vida. Precisamente ayer me llegó un paciente que le hicimos una ventriculocisternostomía en el 2002, cuando vino un australiano a enseñarnos el procedimiento. Y el paciente pues muy bien, fue a saludarme. A ese solamente se le hizo eso. Los otros no les he hecho biopsia ni nada. La pregunta que yo tengo a Eduardo es, a mí me parece muy peligroso hacer una acueductoplastia. ¿Cómo te ha ido, Eduardo, con eso? Hola Nachito, hola, buenos días a todos. No, yo la verdad es que a los gliomas del TEC no les intento hacer acueductoplastia porque en el tiempo se va a volver a cerrar. Entonces no la hago, simplemente le hago la ventriculocisternostomía y si puedo hacerle la biopsia, pero normalmente acueductoplastia no la hago porque se vuelve y se cierra. En ese paciente que estaba mostrando ahí, Sebastián, es más porque la muestra la tomaban muy cerquita del acueducto. Entonces, para hacer hemostasia metía el Fogarty para hacer compresión sobre el tejido, pero realmente no era buscando la acueductoplastia, sino para hacer hemostasia, para que no sangrara.
Colombia.